Vale. Empieza a hablar, Mila. Vale, bueno, yo lo que he hecho he preparado un poco lo que era en principio una evaluación 360 grados, que era el título del webinar, y luego he metido un poco relacionado con eso lo que es el conocimiento en la práctica clínica y las necesidades de evaluación o qué tipo de conocimiento hay que evaluar. A ver si puedo pasar. Bueno, vale. Bueno, en principio la evaluación 360 grados se considera como un conjunto de pruebas de realimentación de todas las competencias profesionales y personales que esto, como todos los sistemas de evaluación modernos, los sistemas de control de la calidad, todo eso, la educación lo ha importado de la industria. Entonces, la mayoría de ellos están enfocados a las empresas o a la industria o vienen de ahí. Por lo tanto, digamos que las definiciones originales están enfocadas a las instituciones o las empresas. ¿Vale? Entonces, lo que se trata es de evaluar lo que llaman el desempeño de un profesional o de un trabajador desde distintos ángulos y puntos de vista, que luego he hecho un cuadrito y lo veremos. Pero lo que quería ver es que esto, que parece que es muy novedoso, en principio empezó en una fábrica en Escocia a principios del siglo XIX, que el jefe, el dueño de la empresa decidió que, aparte de evaluar los productos, que es lo que la calidad de los productos, que es lo que se estaba haciendo hasta entonces, tenían que evaluar la capacidad o el desempeño de cada uno de los trabajadores. Entonces lo que hizo fue darles un libro que sería nuestro portfolio, por ejemplo, donde los supervisores anotaban diariamente lo que hacía el empleado, los comentarios o lo que había sido, ¿no? Y curiosamente, en 1842, el Senado, el Congreso de Estados Unidos obligó a las empresas a evaluar a sus trabajadores anualmente y tenían que anotar lo mismo también en un cuaderno. Os he sacado esto porque para ver un poco cómo va la evaluación, digamos, en las facultades de medicina. Si os fijáis, la simulación, que aquí ahora es cuando se empieza a hacer, o ahora hace 10 años que empieza, en principio la simulación se empezó en 1927. Todos sabemos que la simulación se hizo para que los pilotos de aviación pudieran aprender en un entorno más o menos real con un simulador. Y eso, que tiene casi 100 años, es lo que en este momento está más de moda o está siendo de moda en las facultades y sobre todo en las españolas, que solemos ir también con 10 o 20 años de retraso sobre la anglosajona en general. Lo mismo que pasó con el control de los errores, el famoso libro de To Err is Human, que llegó a la conclusión, y por eso lo pongo, que la responsabilidad de los errores no era del individuo en general, sino que era una concatenación de acciones mal hechas o de problemas que daban lugar a ese error. Y entonces se pasa, que es lo que pasa también con el control de calidad, que ya existía desde la Edad Media, en que los gremios habían formado sus propios controles de calidad para sus productos, para que fueran responsables respecto a los clientes, ¿no? Que luego con la revolución industrial eso abordó prácticamente a todo el mundo. Lo importante de esto es que al principio se evaluaba el producto, luego se empezó a evaluar al personal, cómo se hacía, y al final se empezó a evaluar el sistema. De ahí vienen los controles de calidad de la acreditación o de ahí vienen el de los errores humanos, ¿no? ¿Y ahora qué está pasando? Pues ahora estamos volviendo otra vez al individuo. A medida que se va robotizando el sistema o se va armonizando la enseñanza, pues los sistemas van pasando de lo que es el producto final a lo que es el sistema global y otra vez vuelve al individuo, que es el que al final lo hace. Entonces, ¿qué se evalúa en una evaluación 360 grados?
Bueno, se evalúan unas competencias que son las que se consideran de mayor relevancia para la organización. Es decir, no todas las competencias que tiene que tener el trabajador son evaluadas, sino que se seleccionan unas cuantas. ¿Por qué? Porque no lo enfocan tanto ya a las competencias técnicas, sino que lo están enfocando a competencias, lo que nosotros llamamos competencias transversales o humanísticas, que son las que van a permitir a ese trabajador irse adaptando a las nuevas situaciones o a los cambios de la empresa o a las necesidades de la empresa. Y suelen utilizar como 15 áreas de competencia. Esto ahora se utiliza realmente en las empresas en recursos humanos, tanto para contratar profesionales como para ver dónde están los fallos del sistema y ponerle remedio a esos profesionales que realmente podrían mejorar, ¿no? Y el sistema lo que hacen es que cogen al menos de entre 7 y 10 evaluadores, que la idea es que cuando es un solo evaluador, pues existen toda una serie de sesgos, sobre todo si se están evaluando competencias que no son técnicamente medibles, como puede ser pues, si este robot ha fabricado este coche bien o lo ha fabricado mal, ¿no? Para que haya una cierta objetividad. Este es el esquema que suelen utilizar las empresas, que esto es el esquema de empresa, que está el líder, que en nuestro caso sería el profesor o el tutor, está el colaborador, que tiene que hacerse su propia autoevaluación, aquí serían los estudiantes o los MIR, están los pares, que serían estudiantes o MIR, están los pacientes, en este caso, que serían los clientes, y están los reportes, que nosotros en general los llamamos portfolios o registros. Entonces, ese sistema realmente es extrapolable al nuestro con unas bastantes dificultades en cierta medida, y yo ni siquiera creo que sea muy extrapolable. Pero si nos vamos a las facultades de medicina o a la evaluación de los profesionales o de los MIR, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué competencias debemos incluir, puesto que no podemos incluirlas todas y de hecho se hace una selección. El OSCE, bueno, la ECOE pretende hacer una selección de competencias importantes o básicas, pero esa selección no existe en las facultades de medicina, está muy basada en lo que los profesores consideran importante, que no tiene por qué ser lo que realmente es importante. ¿Cómo se definen? Pues habría que analizar las necesidades del sistema, en este caso de la sociedad, y las deficiencias que tenemos. ¿Quién las decide? Pues en general el que gestiona o el que paga, dependiendo del sistema en el que sea. Pero lo que está claro es que esas competencias seleccionadas tienen que ser las adecuadas y tienen que estar ligadas al contexto en el que se van a llevar a cabo. Canadá ha llegado a la conclusión que las facultades de medicina tradicionales basadas en una asistencia hospitalaria, basadas en los hospitales y en las prácticas hospitalarias y en profesionales de nivel terciario, no cubren las expectativas que necesita ese profesional, tanto de la medicina como de la enfermería o de la fisioterapia, lo que queramos, para cubrir las necesidades de la atención primaria de las zonas rurales. Y lo que ha hecho ha sido que ha creado dos currícula paralelos, unos para medicina comunitaria y zonas rurales y otros para medicina hospitalaria. Así como los rurales tienen una información y una capacidad tecnológica de un nivel medio, pero no para solucionar el 90% de los casos que se les presentan en su comunidad, ¿vale? Pero no tienen esa formación, no llega al nivel terciario de resonancia magnética, por ejemplo, que llegan a las nuestras. ¿Cuál es el problema en las facultades? Pues la diferencia fundamental entre las empresas y en este caso las facultades de medicina, si vamos a evaluar estudiantes, yo creo que en el MIR es más fácil porque está más clara la definición de qué tiene que saber un MIR al final o qué tiene que saber hacer. Pero las empresas sí que saben qué competencias, tanto técnicas como personales, que lo llaman comportamiento, necesitan para un determinado puesto de trabajo. Mientras que eso, en las facultades de medicina, y por eso digo que en el MIR es más fácil, en las facultades de medicina no está en absoluto definido. No ya qué profesional se quiere, en qué entorno va a tener que funcionar ese profesional y por lo tanto qué capacidades tiene que tener tanto técnicas como transversales, llamémoslas, sino
ni siquiera eso, o sea, no se llega a el nivel amplio. Hace mucho se definió que tenía que ser un médico con competencias generales, transversales, básicas en clínica que le permitiera incorporarse a cualquiera de las especialidades. Pero eso que está en muchos de las facultades, en muchos de los objetivos de las facultades, la verdad es que luego no se lleva a cabo. Y la importancia de eso es que la medicina está cambiando mucho y la medicina cambia más deprisa que cambia la educación. Y vamos a pasar de una medicina molecular, de dentro a afuera, una tecnológica y una en la que la incertidumbre va a predominar y está predominando. Y los médicos no estamos acostumbrados a la incertidumbre, pero es lo que realmente va a hacer que el sistema funcione. Como comentábamos antes, que la inteligencia artificial está ahí ya. Lo que pasa es que todavía no la hemos incorporado, pero tanto en los melanomas, donde la inteligencia artificial identifica claramente un melanoma o diagnostica en un 95%, un quiste microcítico de pulmón lo identifica en un 89%, mientras que un dermatólogo está alrededor del 70% y un neumólogo alrededor del 68, me parece que era 80. Entonces, ¿qué va a ser? Pues el neumólogo o el dermatólogo no va a tener que identificar el melanoma porque se lo va a dar hecho la inteligencia artificial. Va a tener que saber cómo gestionar ese melanoma, cómo gestionar ese paciente en su entorno, con las posibilidades terapéuticas y diagnósticas que tenga, y va a tener que aplicar otra serie de mecanismos que hasta ahora no eran los más importantes, digamos, porque ahora lo fundamental es el diagnóstico. Sabiendo el diagnóstico parece que ya puedes saber el tratamiento. A lo mejor hasta te lo cuenta Google, que si quieres te lo cuenta casi todo. Entonces eso tiene que cambiar y por lo tanto tenemos que cambiar la mentalidad de nuestras facultades, de lo que se enseña y de lo que es necesario evaluar, que es a donde vamos hoy, ¿no? Los retos actuales para eso, para el desarrollo del conocimiento, es el rápido desarrollo de la biomedicina y las tecnologías, la multiculturalidad, que también influye muchísimo en todo, en cómo tratamos a los pacientes, en qué tipo de pacientes nos llegan, en qué tipo de enfermedades nos llegan, las pluripatologías debidas más que nada a la edad y al envejecimiento tardío, porque ahora muy poca gente se muere de una infección en un país desarrollado y antes la gente no llegaba a los 60 porque se había muerto de otras cosas antes, ¿no? Los problemas éticos derivados de las posibilidades biológicas y tecnológicas y la gran cantidad de información que se genera, que muchas veces la información queda obsoleta rápidamente y antes de siquiera de que nos haya dado tiempo a aplicarla. La amplitud de medios informativos y las diferencias de los medios informativos y la accesibilidad a una información sin contrastar o incluso falsa. La pandemia del COVID nos ha dado ejemplos de todo esto, porque hemos visto de todo. Y bueno, hemos pensado que qué íbamos a aprender, que íbamos a aprender mucho con el COVID. Yo la verdad es que no sé si hemos aprendido mucho. Entre otras cosas, seguimos sin aprender que tenemos que seguir usando la mascarilla, que es la cosa más fácil. Pero nos ha dado una base, digamos, que confirma realmente todo lo que teóricamente llevamos diciendo desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, que era lo que quería Bolonia, que aquí se ha quedado en otra cosa totalmente distinta. Bolonia lo que promocionaba era gestionar el conocimiento. Eliminaba las clases magistrales, pero no porque las clases magistrales fueran malas, sino porque considera que el conocimiento necesario de espíritu crítico, de seleccionar información, no se consigue con ese tipo de metodología docente, sino que hay que aplicar otra metodología docente. Y Bolonia se basaba en eso, no que 10 créditos CTS daban lugar a un crédito, 10 créditos antiguos, 10 horas antiguas daban lugar a un crédito CTS. Esto lo he sacado, lo tenéis ahí abajo, del modificado, de un documento que ha hecho la Fundación Instituto Roche sobre medicina personalizada de precisión, que es el futuro, pero un futuro que yo creo que está ahí realmente y que no lo estamos viendo todavía, ¿no? Y este es el esquema lo he sacado de ahí porque me gusta más que la pirámide,
pero es la típica esquema de toda la vida desde el año 56 de Bloom, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que yo creo que ahora? Que antes era recordar, comprender y aplicar los elementos básicos y los otros ya eran como la punta del iceberg, la excelencia docente. Yo creo que ahora ha cambiado y de hecho el aplicar se debería ir a la forma de crear en términos de importancia. O en términos, el verde significa bajo, básico, el medio significaría naranja y el alto significaría alto, en realidad, ¿no? Entonces, este esquema que sigue, yo creo que sigue siendo válido, pero sin embargo, yo creo que ahora el énfasis tiene que estar en la parte derecha, cuando en 1956 estaba en la parte izquierda, porque antes no teníamos más que libros para aprender, o no teníamos más que las enseñanzas de los profesores o de los maestros para aprender, pero ahora el captar información es muy fácil, recordarla ya es más difícil. Y por lo tanto, el énfasis de esto está puesto ahora a la derecha de ese o en la parte de arriba de la pirámide, lo que no quiere decir que no necesitemos tener una base, ¿no? Y volviendo a la evaluación de 360 grados que se centra en competencias técnicas y en competencias personales, que nosotros lo llamamos profesionalismo en general, ¿no? Que son todas esas que no voy a mencionar porque las tenemos todos muy claros y no las sabemos. Pero lo que sí que quiero también mencionar es que los distintos profesionales y los distintos niveles, no todos tienen que tener el mismo nivel, que es lo que decíamos con esta taxonomía. Puede haber competencias que uno necesite, y esto también está sacado del mismo documento de la competencias en medicina personalizada de precisión, que uno necesite tener unos altos conocimientos o medios o bajos. Esto le he quitado lo que es el esquema, sería un campo, digamos, distintas competencias, la de 1, de 1,2, de 1,5, de 1,10, etc. Y está puesto, unas de ellas serían muy importantes para la atención hospitalaria, otras serían muy importantes para la atención primaria o para el laboratorio y aquí podemos seguir añadiendo. ¿Por qué creo que es importante? Porque el trabajo en equipo es el futuro. Y la evaluación de esas actividades o de los resultados que tengamos en clínica no van a estar basados en una persona, sino que van a estar basados en el equipo. Y lo importante es que ese equipo comparta al menos una serie de nociones, un mismo lenguaje, de forma que se entienden, lo que no quiere decir que cada profesional que forme parte de ese equipo tenga que ser un experto en todos los campos, porque a medida que tanto la tecnología como la clínica o la inmunología o la proteómica o la genómica van a irse desarrollando más, el profesional no va a poder abarcarlo tanto. Por lo tanto, los resultados van a depender de que ese equipo funcione, de que ese líder sea líder y de que todo el mundo tenga unos conocimientos comunes. Por lo tanto, la evaluación del conocimiento de la práctica clínica se va a basar en la evaluación del conocimiento, porque si no, no podemos hacer absolutamente nada si no lo sabemos, pero se va a unir a la capacidad de gestionarlo. Y la gestión del conocimiento es lo que en este momento tiene valor añadido en las empresas y en las instituciones, que buscan personas capaces de afrontar los problemas y buscar soluciones factibles. No sé si alguna vez os miráis los anuncios de trabajo. Yo me los suelo mirar en los negocios y en 7 días porque son periódicos o revistas que me gusta leer. Y siempre por curiosidad me miro los anuncios de trabajo. Por los anuncios de trabajo me da igual que sea una empresa farmacéutica, que una química, que una metalúrgica. En el fondo todos son graduado, licenciado en, y te pueden poner 10 distintas titulaciones que parecen no tienen nada que ver, medicina, derecho, química, ingeniería y no sé qué, no sé cuántos. El Erasmus se puntuará positivamente, no porque el Erasmus, sino porque eso significa que esos chicos han salido fuera, han visto otras cosas y tienen otras mentalidades en general. Y luego te añaden siempre formación a cargo de la empresa. O sea que lo que les interesa es que se tengan unas capacidades personales porque consideran que la parte técnica ya se pueden encargar ellos de aplicarla. Por último, la evaluación de los 360 grados de la práctica no puede conformarse con la evaluación de las capacidades técnicas llevadas a cabo por un evaluador o un tutor,
sino que debe incluir la gestión global del conocimiento y liderazgo, en el sentido más amplio de las dos palabras, con una visión de futuro, desde la obtención de la información a su aplicación. Y lo mismo digo, eso ya no lo sabemos todo. Y la evaluación de al analizar el desempeño desde todos los ángulos posibles es un sistema complejo, muy costoso en personal y tiempo, que requiere unos objetivos muy claros de qué se quiere valorar, cosa que nosotros no tenemos. Una selección drástica de las competencias que deben proporcionar información desde distintas perspectivas, más allá de la propia competencia, cosa que tampoco tenemos. Unas preguntas enfocadas a los objetivos. Bueno, algunas preguntas de conocimientos o de prácticas sí que están enfocadas a los objetivos, pero muchas ni siquiera. Y unos evaluadores formados, cosa que tampoco es muy habitual. Por lo tanto, yo creo que es la evaluación 360 grados, que me parece una perspectiva, un enfoque interesante de tener un compendio, digamos, de lo que es una persona y de cómo puede funcionar en ese entorno laboral, sea el que sea, es poco aplicable a nuestra situación tanto clínica como de las facultades. Yo creo que el Marañón, creo que Jesús comentó en un momento que el Marañón sí que había hecho o había empezado a hacer alguna evaluación 360 grados, pero que al final la habían abandonado. Así que Jesús, si luego tienes tiempo y quieres, pues a lo mejor nos puedes comentar un poquito de eso. Muchas gracias. Gracias, Mila. Yo creo que como muchas de las presentaciones, bueno, todas las presentaciones están imbricadas, a lo mejor dejamos el debate para luego hacerlo en común, si os parece bien, porque habrá preguntas cruzadas. Sugiero a la audiencia que vaya apuntando si se le ocurren algunos comentarios. Y como apostilla, antes de pasarle la palabra al profesor Jesús Millán Núñez Cortés, que todos conocemos por su Biblia de la educación médica y por otras muchas cosas, pues diré que el trabajo que ha citado Mila, de que ha hecho Roche, ha dicho que ha cogido unos gráficos, pero del cual ella es coautora, con lo cual ha cogido parte de su trabajo, supongo, ¿no? Porque me lo leí hace poco y la verdad es que está sumamente, yo les invitaría, creo que además es de distribución, no sé cómo me llegó. Sí, está lo publicado. tenía encima del estudio y de repente me llegó ahí, ¿no? Y me lo miré. Esto, bueno, sin más, pasamos. Jesús, ¿nos trata de saber la competencia, las habilidades, la evaluación en la práctica? Muy bien. Muchas gracias. Momento cumbre. Voy a intentar compartir pantalla. Bueno, estamos hablando de médicos, no de tecnólogos informáticos, con lo cual... Y ahora hago la pregunta básica. ¿Me oís y me veis? Sí. A la primera. Bueno. Llevo ensayándolo 45 minutos aproximadamente. Muchas gracias, José Vicente. A ver, como persona ligada a la Sociedad Española de Educación Médica, te agradezco enormemente, ¿no? Y a todo tu grupo y equipo de Bilbao, pues la sensibilidad de haber programado, efectivamente, como dices, desde hace bastante tiempo, pues un webinar de SEDEM dedicado a la evaluación de la práctica clínica, un problema que nos acucia a todos, que nos sobresalta a todos, que no sabemos muy bien cómo abordarlo entre las numerosas derivas o instrumentos que podemos tener y cómo los combinamos, cada uno a su aire, y encima pensando que efectivamente es algo que para el clínico esto lleva mucho tiempo y que es absolutamente inabordable, ¿no? Bueno, vamos a intentar reflexionar, compartir con todos vosotros, con la audiencia esta en remoto, pues ¿cómo podríamos hacer, ¿no? Una evaluación de la práctica clínica, ¿no? A ver, inicialmente las prioridades en educación médica pueden ser estas y pueden ser muchísimas más, ¿no? El diseño curricular, la utilización de métodos y recursos educativos, qué decir ahora de la virtualidad de la enseñanza, etcétera, pero uno de ellos siempre es el caballo de batalla. Afortunadamente para los evaluadores, para el profesorado de ciencias de la salud, es, hombre, un poco estar al día y utilizar las mayores y mejores evidencias sobre la evaluación, porque hemos asumido que la evaluación es algo particularmente importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
todos somos conscientes de lo que sabemos, todos somos conscientes de lo que no sabemos, pero a veces no somos conscientes de nuestra incompetencia, ¿no? Y a veces también somos inconscientes de nuestra competencia. Hay cosas que sabemos hacer, pero que no somos conscientes de eso, ¿no? En realidad, ese es el área que interesa, básicamente, ¿no? En una evaluación, el área que interesa reducir es la inconsciencia, lo que no sabemos. Lo que no sabemos que sabemos y lo que no sabemos que no sabemos, ¿no? Claro, ¿cómo lo hacemos en el ámbito de la práctica clínica? Yo, algunas de las aseveraciones que ha hecho Mila en sus minutos previos, pues han sido determinantes, ¿no? La característica y capacitación personal e individual. Nos vamos al periódico y efectivamente nos piden, digamos, un perfil básico, ¿no? Si se quiere, pues con alguna serie de conocimientos, habilidades, a lo mejor no es lo mismo ser ingeniero de telecomunicaciones que médico o ingeniero químico, ¿no? Pero básicamente los resultados, la capacitación viene de la mano de integrar, de aprender, de ser competente en y sobre todo de demostrar que lo somos. Es decir, en la acción se demuestran las competencias. De tal manera que, diríamos, una evaluación de las competencias clínicas, pues sí que tiene un sustrato, digámoslo así, unos atributos individuales. Hay quien es torpe para la cirugía, pues es torpe para la cirugía, pero a lo mejor es un magnífico anatomopatólogo, ¿no? Pero no neurocirujano, ¿no? Hay quien es torpe para la conversación con un paciente, pero a lo mejor es un magnífico radiólogo, ¿no? O un neurocirujano que nos pondríamos en sus manos si es torpe en la comunicación, siempre y cuando nos lo explicara bien lo que nos tiene que hacer y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, pero el caso es que esto tiene sus partes independientes, ¿no? Que van desde que, en fin, yo tengo algunos atributos individuales que también se pueden enseñar, y no somos ni mucho menos expertos en hacerlo, pero hay atributos individuales que se pueden enseñar. La templanza, la paciencia, es decir, se pueden enseñar cosas. Luego, competencias básicas, competencias científico-técnicas, pero las tenemos que poner en acción. La actividad profesional real es determinante. Bueno, entonces, cuando tenemos distintos métodos de medida para una misma cosa, es interesante estudiar qué es lo que ofrece cada uno de esos métodos de medida, si son equivalentes o no. Porque también lo señalaba Mila, es decir, cuantos más resultados de evaluación tengamos, mejor. Más nítido va a salir. Esto es como la pixelación. Más nítido va a salir el cuadro, ¿no? Para determinadas habilidades, utilizar distintos instrumentos, pues mejor. Para determinadas habilidades, utilizar distintos observadores, pues mejor. Utilizar pruebas objetivas y subjetivas, también mejor. Es decir, cuantos más instrumentos, mejor. Entonces, de toda la parafernalia de técnicas de evaluación que tenemos a nuestro servicio para poderlas utilizar en educación superior, claro, la práctica clínica, la mayoría de las veces se centra, perdón, voy a intentar volver hacia atrás, la práctica clínica se centra fundamentalmente no en test objetivos o preguntas cortas, aunque pueden también tener un cierto componente, ¿no? Pero se enfrenta fundamentalmente a utilizar técnicas como son los dosieres de aprendizaje, o sea, el libro, ¿no? El libro, el registros, ¿no?
o la evaluación de prácticas estructuradas o la evaluación de cómo se ejecuta. Claro, son técnicas novedosas. Hombre, no son técnicas novedosas, como ya también señalaba Mila en el comienzo de su exposición. Ahora, son novedosas para nosotros. Las empezamos a utilizar recientemente, pero no son novedosas, ¿no? Utilizar los problemas reales o la evaluación 360 o la autoevaluación, el portfolio, etcétera, pues la evaluación de actividades son más propias de los últimos lustros, ¿no? De incorporación a la evaluación de la práctica clínica. Antes, pues a lo sumo, cuando el alumno se ponía la bata y pasaba por la sala, pues a lo sumo hacía un cuaderno de prácticas que la mayoría de las veces lo único que hacía era registrar si había estado o no había estado en esas prácticas. Pero eran pruebas escritas, pruebas de laboratorio, etcétera, con un componente indudablemente distinto. Claro, eso hace, esta es una proyección que indudablemente pues es muy buena, pero está súper sabida, ¿no? Pero bueno, siempre hay que ponerla para, siquiera sea para categorizar que efectivamente, dependiendo de lo que queramos nosotros evaluar, pues nosotros tenemos que utilizar distintos instrumentos evaluativos. Claro, estamos siempre en la cúspide para evaluar práctica clínica, que es lo que el moderador me ha encargado que, en fin, comparta con todos vosotros. Para evaluar práctica clínica, estamos en la cúspide, estamos en el terreno del mundo real, o por lo menos del mundo simulado, en que todo parezca simulado, pero que el resultado tiene que ser real, como puede ser la ECOE, en el mundo del portafolio, en el mundo del CEX o del mini-CEX, de los 360 grados. Estamos en ese mundo, estamos en las evaluaciones de tipo práctico o en las evaluaciones en el puesto de trabajo o en los registros de actividad, ¿no? Empezando por el final. Bueno, el registro de actividades es el inventario de las actividades. Lo llamemos como lo llamemos, en el mundo anglosajón se pueden llamar de otra manera. Son los dosieres de aprendizaje, son las carpetas de trabajo. El alumno va recogiendo puntualmente todo lo que ha hecho. Es más, no solamente lo que ha hecho cuantitativamente, sino cualitativamente, cómo ha quedado impresionado, en qué le ha servido y cuál es su opinión al respecto. Cuanto más opine el alumno en ese inventario de actividades, en ese portafolio, todavía mejor. Claro, las evaluaciones de tipo práctico. Bueno, lo sabéis, exámenes sobre casos reales. Un caso, varios casos, varios observadores, modalidades distintas que en cada sitio lo tendríamos que adaptar, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos en Bilbao? ¿Pero cómo lo hacemos en la Complutense? ¿Pero cómo lo hacemos en Extremadura? Bueno, hay que adaptarlo. Tenemos aquí un inventario de instrumentos de los cuales tenemos que escoger cuantos más podamos mejor para dar distintas visiones de cuál es el resultado de la práctica clínica, del aprendizaje y de la enseñanza del aprendizaje de la práctica clínica. Casos reales no. Son muy complicados, la sala, el mismo caso, cómo vamos a tener el mismo caso para 20 alumnos, etcétera. Simulaciones, casos clínicos simulados, casos virtuales, pacientes estandarizados que pueden repetir 20 veces la misma historia si está bien entrenado. Maniquís para determinadas habilidades. Pruebas estructuradas en la clínica, la OSCE. También se puede hacer ECOES en preclínica, ¿no? Pero ahí no nos vamos a entrar. O incluso con una finalidad de formativa en estaciones en grupo, de tal manera que se haga no de forma individual, sino en grupo para que aprendan también los alumnos, observen los alumnos, ¿no? La tercera patita, evaluaciones en el puesto de trabajo. CEX o mini-CEX. Observación directa. Hágase una anamnesis y una exploración a este paciente de la cama 14, que yo con estos ojitos voy a ver cómo lo hace. Tutoría con pacientes. Predefinimos habilidades clínicas y luego, por observación directa, evaluamos si los ha aprendido o no. Discutimos casos seleccionados. Evaluación 360 grados.
Aquí todo el mundo va a opinar, hasta la secretaria. Hasta la secretaria. Esta es la experiencia que comentaba yo el otro día en la preparación del webinar. Sí, en el Hospital Gregorio Marañón, sobre los residentes hemos hecho durante muchos años evaluación 360 grados. Opinaba todos, sus compañeros, los tutores, los R pequeños, los R mayores, las enfermeras, la supervisora, la secretaria y todo el que tuviera algo que decir, que lo dijera sobre determinados ambientes, ¿no? Un poco más de abundancia sobre el portafolio. Estos son los datos generales, componente arriba, componente abajo, porque es algo que siempre está, es dinámico. Del portafolio que nosotros utilizamos en la Universidad Complutense. Datos generales del periodo formativo, usted va a estar 2 meses aquí, 1 mes en el otro lado, etcétera. Evaluación de aspectos generales que consideramos importantes, la puntualidad, la asistencia, el comportamiento, relación interpersonal. A lo mejor no es políticamente correcto lo que voy a decir, pero la forma de vestir, la forma de comportarse, etcétera, ¿no? Las guardias que ha hecho, a las sesiones que ha asistido, cuáles son, qué casos se han presentado, el registro de historias clínicas que ha hecho, el registro de incidentes críticos, aquellos que le han sorprendido y que ha sido capaz de aprender porque se los ha tenido que estudiar. La evaluación por observación directa del tutor o del equipo donde ha estado, los mini-CECs, y una evaluación final global del profesionalismo, incluida también la autorreflexión por parte del autor. Nosotros lo hacemos así, pero seguramente en Sevilla lo pueden hacer de otra manera, asignarle distintos puntos sobre la calificación final. Es un poco la organización y la docente lo que requiere, ¿no? Nosotros le asignamos por una determinada puntuación a cada uno de los 4 aspectos, los generales, las sesiones clínicas, las historias clínicas, el mini-CEX, etcétera. Esto es lo que os comentaba de aspectos generales: asiduidad, apariencia y presentación, relación con pacientes y familiares, puntualidad. No, hombre, no es... quiero decir, alguien que llega sistemáticamente tarde, un alumno que llega sistemáticamente tarde, bueno, es que lo va a hacer siendo médico, ¿no? Es como el que roba por un título de grado en medicina, no va a dejar de ser un ladrón. Hay que educarlo, ¿no? El comportamiento en el servicio clínico, la integración en y digámoslo así, que los ítems son fácilmente evaluables, fácilmente puntuables con la escala que vosotros consideréis. Lo mismo pasa con las historias clínicas: anamnesis, exploración, diagnóstico diferencial, interpretación de las pruebas complementarias, el pronóstico, el tratamiento. Cada una de las historias clínicas, aquí hay 2 columnas, nosotros nos obligamos a hacer pues cuantas más mejor, pero un número crítico, ¿no? Puede ser catalogado como mal, bien, regular, claro, una vez que se corrige esa historia clínica por parte del tutor, por parte del que ha tenido al lado, ¿no? CEX y mini-CEX son muy potentes. Un mini-CEX es un instrumento para la evaluación de la competencia clínica muy potente. Es válido, es simple, es factible, es más válido. El CEX es menos fiable que el mini-CEX, lleva más tiempo y nosotros utilizamos mini-CEX. Ofrece además feedback, cosa que el CEX generalmente no ofrece a menos que te eternices con la prueba, basado en casos clínicos con pacientes reales, y permite pues saber cómo se desenvuelve el alumno en la clínica con una ficha estructurada. Puede llevar 15 minutos de observación y, si lo hacemos bien, otros 15 minutos de feedback. Y valoramos que sus habilidades con la anamnesis, sus habilidades con la exploración, sus aspectos de profesionalismo o de razonamiento y juicio clínico, cómo discurre con los datos que el paciente le ha dado, las habilidades comunicativas, cómo se ha presentado, cómo ha estado, cómo ha encarado la entrevista clínica, la relación con el paciente, y a los aspectos de organización y eficiencia. Y también se puede, en una escala simplona, valga esa expresión, evaluar, ¿no? En términos de ha sido insatisfactorio, un punto, 2 o 3, satisfactorio, ha tenido un nivel superior cada uno de estos aspectos, ¿no? Como digo, las ventajas de un mini-CEX es grande.
es una herramienta potente, válida, con feedback eficiente. En poco tiempo sacas bastante información, ¿no? Y luego es muy, muy flexible. Otra prueba es la evaluación de las competencias, la evaluación clínica, objetiva y estructurada, una ECOE. Evaluación clínica objetiva y estructurada. Evaluación de las competencias clínicas, ¿no? Fase multiestaciones, varias estaciones, situaciones clínicas simuladas, diseñadas objetivamente y con criterios de evaluación. Especificando claramente en cada estación cuáles son las áreas competenciales que se van a evaluar, con las situaciones clínicas que están bien predefinidas y en un contexto predeterminado. Usted está en urgencias, usted está en una consulta de primaria, usted está en una consulta de endocrinología, usted está en un paritorio, donde sea, ¿no? Y con los instrumentos preestablecidos. Componentes competenciales, también lo señala Mila. Hay que centrarse en lo que hay que centrarse, en lo que es importante, en lo que es importante. El alumno tiene que desenvolverse en la clínica, anamnesis, exploración clínica, habilidades de comunicación, técnicas, plan de manejo, es decir, razonamiento clínico, relaciones interprofesionales, pero se puede evaluar todo, depende del perfil que le demos a la estación concreta, ¿no? Pero claro, uno no puede examinar en una ECOE con un caso de fiebre de las montañas rocosas, ¿no? Porque aquí no vemos fiebre de las montañas rocosas y realmente, pues en términos de gravedad, de prevalencia, de mortalidad, pues no sería. Ahora, un caso de hematuria, un caso de, yo qué sé, en fin, de problemas más graves, trascendentes para la vida del paciente, etcétera, o que requieren actuación precoz, en aquellos que queremos que auténticamente nuestros alumnos estén entrenados, ¿no? Un grupo de edad, dónde lo hacemos, es un hombre, es una mujer, a qué área de conocimiento afecta, pediatría, ginecología, a otorrino, a medicina, cirugía, donde sea, ¿no? Y pacientes estandarizados, maniquís, preguntas de respuesta corta, informes clínicos, un examen oral estructurado, interpretación de exploraciones complementarias, lo que bien sabéis porque desde hace unos años pues esta es una prueba que se ha generalizado en las facultades de medicina. Nosotros seguimos utilizando una ECOE presencial con 20 estaciones, con numerosos pacientes estandarizados, con informes clínicos, con una variedad, digámoslo así. La hemos mantenido incluso durante, como hemos podido, incluso en la fase de pandemia, lo cual nos permite modificar las cosas, ¿no? Veis aquí, año 1, año 2, año 3, no digo cuáles son, sino que se pueden secuencialmente evaluar y ver cuáles son los resultados. Claro, de aquí se deduce nuestros alumnos dónde están mejor entrenados, mejor formados para salir a la calle o peor. Inmediatamente tú puedes modificar el perfil de la enseñanza, en fin, a tu libre albedrío y, lógicamente, corregir el perfil de esto. Los alumnos la valoran enormemente, ¿no? Bueno, voy a terminar. Solamente voy a señalar aquí 2 trabajos. Este que es un trabajo extenso, pero que yo creo que es muy interesante para leerlo, porque recoge todas y cada una de las recomendaciones para evaluadores, supervisores, observadores en las evaluaciones de la práctica clínica y recomendaciones para los responsables de docencia al respecto. Y otro que pone de manifiesto pues, la importancia de la evaluación en educación médica. Es decir, para saber lo que hacemos, y por lo tanto que no es cosa menor saber lo que tenemos que hacer, ¿no? Y saber cómo lo hacemos, que no es cosa menor saber cómo lo tenemos que hacer a partir de este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Antes de darle la palabra al tercer líder de opinión que tenemos esta tarde, quería introducir, casándolo en esta línea de aplicabilidad que nos has planteado, a Alejandro Carrasco, que es la aportación que hace la UPV-HU desde Bilbao, para que nos comente cómo él ha desarrollado en la práctica pues, estas herramientas que habéis comentado los dos, de alguna forma, unos casos prácticos. Pero ya te adelanto, mientras Alex va conectándose, que quisiera luego preguntarte, Jesús, Alex, ¿te vas conectando? Te quisiera preguntar luego
¿cómo casamos esto del tiempo que has dicho? Todas estas cosas llevan tiempo, con estas rúbricas y estos puntos que pones en los que muchas veces se tiende a poner a todos 9, lo máximo, porque son majos chicos y trabajan mucho. ¿Cómo casamos eso con la necesidad de discriminar las notas y de discriminar la evaluación a los alumnos? Pero eso lo vemos luego en el debate, que ya veo que se ha conectado. Me voy pensando la respuesta. Alex, tienes que darle al micrófono, si no, no te vamos a oír. Pues buenas tardes a todas y a todos. Y en primer lugar, pues quiero daros las gracias, ¿no?, por invitarme a esta charla y sobre todo por haber pensado en mí, que yo me encuentro ahora mismo ante los grandes, y yo creo que en este evento soy el muletilla, ¿no? Realmente, como os contaba el otro día, yo no soy un experto en educación médica y me considero pues un hacedor. Yo voy aprendiendo y voy intentando aplicar lo que voy aprendiendo a mi práctica diaria. Y mi conocimiento teórico pues se va poco a poco enriqueciendo, pero vamos, no estoy a vuestra altura para nada, ¿no? Os voy a contar mi experiencia y un poco cómo lo vamos orientando nosotros, lo cual lleva tiempo y es lento y difícil, ¿no? Bueno, pues yo creo que me tengo que centrar sobre todo en la formación de residentes, en esta formación especializada, ¿no?, que es donde yo más trabajo, y tengo la suerte pues de que nosotros tenemos un proyecto común que está ampliamente empujado y promovido por nuestro jefe de servicio y un staff muy implicado. Somos varios tutores y esto es muy importante a la hora de trabajar con los residentes, porque si estás tú solo, pues la verdad que se hace difícil y cuesta arriba, ¿no? Hay un plan de gestión docente en nuestro centro y nosotros pues tenemos nuestro pequeño plan y lo vamos revisando y actualizando poco a poco, ¿no? Tenemos un programa formativo y hay un sistema de evaluación de aprendizajes, ¿no?, que en mi opinión debe ser alcanzable y sostenible. Lo más importante es la dedicación. Si no te dedicas a esto, pues no hay forma, ¿no? Tienes que buscar el tiempo, los espacios y, como digo yo, hay que robar tiempo porque la asistencia nos ahoga y nos frena, ¿no? Los tutores parece que están reconocidos, estamos ahí, pero no estamos en absoluto remunerados. Y esto es absolutamente, yo creo, cuasi altruista. Y a mí el veneno este de la educación médica me picó y estoy gravemente intoxicado a consecuencia de los cursos de formación de tutores que empezó impartiendo nuestra jefatura de estudios con Jesús Morán. Y a mí me costó varios años conseguir entender todo este esquema formativo basado en competencias y el esquema de los 7 dominios competenciales que se desarrolló en nuestro centro, pues me empujó a mí a diseñar un programa basado en competencias para nuestra especialidad en nuestro centro. Y nuestra primera versión, la pongo ahí en pequeñito, fue en octubre de 2014. Y bueno, pues aquello fue un poco el trampolín que nos empujó a seguir adelante en esto. Luego nos vimos respaldados por la elaboración de un proyecto, un programa de residentes para neurocirugía que se publicó en nuestra revista de la Sociedad Española de Neurocirugía en 2016. Esto nos dio un gran soporte, un gran respaldo y sobre todo un punto de partida mucho más consolidado que lo que nosotros habíamos diseñado. Y esta es la situación actual, ¿no?, que en nuestra página web tenemos colgado un nuevo programa de formación basada en competencias en neurocirugía para todo el Estado y que lo hemos diseñado a lo largo del 2019 y está pendiente de la aprobación por el Ministerio. Como bien sabéis, hay una intención de que todas las especialidades diseñen su formación basada en competencias y la publiquen y luego además todas desarrollen un sistema de evaluación de competencias. Actualmente nosotros lo tenemos todo un poco parado por la pandemia. En teoría teníamos que haber sacado esto adelante en el 2020, pero todo ahora mismo está absolutamente paralizado, ¿no? Bueno, y vinculándome un poquito con lo que decía Mila, que a mí me ha impactado mucho, de que las facultades tienen que saber hacia dónde tienen que ir al formar a los estudiantes. Es verdad que en la formación sanitaria especializada lo tenemos más claro, pero parece más claro, pero no tanto. Yo realmente cuando he visto programas de formación he visto que mucha gente sigue diseñándolos en base a temarios, en base a
a cosas que no son exactamente competencias, y por mucho que nosotros redactemos, diseñemos competencias, realmente lo que tenemos que identificar son tareas complejas que reúnan competencias de diferentes dominios competenciales y que sea eso exactamente lo que nosotros vayamos a evaluar. Y esto pues como contaba, nosotros tenemos este esquema de evaluación de los residentes, y me voy a centrar un poco en... Coño. Que no se oye. En la evaluación 360, ¿no? Que es una experiencia. ¿Ahora me oís? Sí, sí, sigue. Bueno, pues nosotros pusimos en marcha una evaluación 360 en la cual entregábamos a los evaluadores este documento que de alguna manera identificaba competencias a evaluar en el residente en los diferentes dominios competenciales, ¿no? Y luego establecía una evaluación del desempeño en diferentes niveles, como podéis ver en el documento, y luego pues hacía una sugerencia de áreas a mejorar y áreas fuertes, ¿no? Esto fue un documento que se me proporcionó desde la jefatura de estudios y que, bueno, luego haré algún comentario. Y nosotros sobre todo lo queríamos enfocar hacia evaluar pues, los valores, los comportamientos, la comunicación e interacción con el equipo, el trabajo en equipo, etcétera, ¿no? Esa era nuestra intención. Elegimos un residente y un adjunto para evaluar por diferentes motivos y sobre todo queríamos obtener información de estas dos personas que nos sirviera para mantener su contrato en el hospital y otro para que le contrataran, pero sobre todo porque habíamos tenido alguna experiencia previa, voy a decir desagradable, con algún residente que había terminado hacía tiempo y que no supimos cómo hacerle frente, sobre todo a esos comportamientos que no nos parecían los más adecuados, ¿no? Seleccionamos una serie de evaluadores, pues tanto del nivel sanitario como no sanitario, y nosotros eludimos o no quisimos introducir pacientes y familiares porque consideramos que en una especialidad como la nuestra a veces el propio resultado o la evolución de la propia enfermedad, independientemente del tratamiento, no podía modular la respuesta que nos dieran, ¿no? Y de alguna manera contaminar lo que nosotros buscábamos. Seleccionamos, pues como podéis ver, varios evaluadores para cada uno de los médicos, y como veis había gente de plantilla de neurocirugía, también otros residentes, adjuntos de urgencias, de anestesiología, enfermería de consultas y de planta, del quirófano, auxiliares de enfermería, personal administrativo y también incluso celadores, ¿no? Como decía Jesús Millán, pues aquí opina todo el mundo, ¿no? Y este es un ejemplo de una evaluación que nos entregó alguien, ¿no? Que era un celador y que, como veis, pues decía que se dirigía tanto al paciente como al equipo de forma educada, afectiva, y esta era un poco la evaluación que nosotros queríamos buscar. Había un apartado que lo podéis ver aquí que era no aplicable y que estaba centrado en aspectos de conocimiento, habilidades y destrezas, orientación hacia la mejora o manejo de la información, y obviamente el celador no podía evaluarlo, ¿no? Curiosamente él se identificó, nosotros no queríamos que se identificaran, pero bueno, pues alguno pues, lo quiso hacer y esto fue lo que obtuvimos. Este, por ejemplo, fue la evaluación, este era un neurocirujano, ¿no? Y por un lado hacía una pequeña valoración de aspectos técnicos o más vinculados a la propia aspectos científicos de la especialidad, pero también pues, se veía cómo identificaba pues, aspectos de su comportamiento, de su desempeño en el equipo, etcétera, afable, trabajador, responsable, con buen trato a compañeros y familiares, comprometida, adaptable, pues eran unos calificativos que era lo que nosotros realmente queríamos buscar con esta evaluación 360. Aquí ya hubo uno de los evaluadores, que es un anestesiólogo de nuestro centro, que está muy volcado en la educación médica también. Yo creo que es un experto y desarrolló pues, nada, un informe para cada uno de los evaluados por dominios competenciales y mucho más completo. Y como veis hay pues, un pequeño comentario que destaco, pues hablaba de competencia técnica, de decisión clínica, de empatía, de flexibilidad, de disponibilidad en este documento y de aptitudes y actitudes, ¿no?
Bien, en un análisis muy, pues ya ves, muy simple, muy grosero, por dominios competenciales, vimos que aquellos dominios muy vinculados al profesionalismo, como eran las actitudes y la comunicación, eran evaluados por todos los evaluadores, ¿no? Con una valoración diferente, pero cuando empezamos a introducir dominios competenciales como de conocimientos, de mejora continua, de información o cuidados del paciente, pues algunos como los celadores o administrativos, ese personal no sanitario, pues quizá no tenía un criterio para poder evaluarlo, ¿no? Entonces, después de esta experiencia, pues yo me quedé un poquito, vamos a decir, descafeinado, ¿no? Dije, joder, realmente yo quería evaluar más cosas, ¿no? Y con más detalle y ser un poquito más fino y quizás salirme de aspectos pues más de científico-técnicos o de salud pública o de gestor, y yo quería más centrarme en evaluar aspectos de profesionalismo, de cómo es la persona, cómo se desempeña para que él se pueda ver en ese espejo, ¿no? Entonces se nos ocurrió la idea de diseñar este documento, que es un documento muy reciente, que lo tenemos recién salido del horno, que es una evaluación multifuente 360 que yo he diseñado a partir de unos documentos de evaluación 360 que he encontrado de empresas, de la industria, como decía nuestra compañera antes, que es donde empezó a realizarse todo este tipo de cosas. Este documento lo hemos diseñado con una pequeña introducción que justifique al evaluador lo que vamos a hacer y unas pequeñas instrucciones de por qué le elegimos a él y qué es lo que tiene que hacer, ¿no? No queremos que se identifique, sino que diga exactamente a qué grupo de personal pertenece y cuándo se realiza la evaluación. Después, pues, elegí estos aspectos dentro de lo que es el profesionalismo, como la capacidad de comunicarse, de trabajar en equipo, de resolver problemas, la mejora continua, administrar los tiempos, enfoque hacia el paciente y enfoque a resultados, ¿no? Y un nivel del desempeño pues desde debajo de lo esperado hasta excelente, con un pequeño casillero para no aplicable en caso de que no tenga ese feedback, o sea, esa información suficiente como para dar el feedback, ¿no? Como podéis ver, pues dentro del apartado, por ejemplo, de comunicarse, habla de que comparte información de manera efectiva y asertiva, que escucha activamente y es receptivo a las opiniones de los demás, que expresa sus ideas con claridad y respeto a la otra persona, que utiliza un lenguaje comprensible y asequible para pacientes y acompañantes, ¿no? O, por ejemplo, una que identifique pues, que interactúa de manera respetuosa con otros miembros del equipo independientemente del puesto funcional que ocupen. Para nosotros es importante que reconozcan la jerarquía, pero que no sean desagradables o irrespetuosos con otras personas, incluso pacientes o familiares, ¿no? Hay un pequeño apartado al final de este documento en el que identifique el evaluador puntos fuertes y propuestas de mejora, ¿no? Y luego, pues, una competencia también que identifique era pues algo que a nuestros residentes les desagrada mucho, es realizar tareas que sean menos gratas. Pues lo que les gusta siempre es operar, pero es que no siempre el médico o el neurocirujano está operando. Entonces, pues que a veces haya tareas laborales que sean menos agradables para ellos y que también las desempeñen, ¿no? Y que eso quede reflejado, por ejemplo. Y luego al final de ese documento hemos dejado un pequeño casillero en el que el evaluador pueda decirle al evaluado qué le sugeriría para mejorar su desempeño profesional y personal. ¿Cuál es la intención que tenemos? Pues de alguna manera que se evalúe a los residentes un par de veces a lo largo de la residencia, de tal manera que pueda tener un control hacia el ecuador de la residencia en el tercer año de residencia más o menos y uno al final de la residencia, y que les sirva para poder modular, cambiar actitudes, después de verse en ese espejo que es este documento en el que todo el servicio donde él trabaja más o menos le va a decir lo que ve de él o cómo le ve o qué opina de él, ¿no? ¿Qué veo yo de la evaluación 360? Pues que te permite obtener un feedback muy intenso y muy rápido de tu entorno más inmediato, ¿no? Que identifica aspectos que no son evaluables mediante otros instrumentos. O sea, no podemos evaluar este tipo de aspectos con un test, con otro tipo de instrumentos de evaluación. Es verdad que la subjetividad lo modula, también la empatía que tengas con las personas,
pero de alguna manera si tú eliges muchos evaluadores, tampoco excesivos, pues puedes reducir esa subjetividad y hacerlo más objetivo, ¿no? Yo creo que además lo utilizamos para empujar a la gerencia del hospital a que contratara a estas 2 personas, porque nos parecían 2 personas de mucha valía profesional. Y no era solamente decir que eran buenos cirujanos, sino que era decir que eran buenos profesionales, ¿no? Y utilizamos estos documentos para ello. Es necesaria la confidencialidad, yo siempre lo digo, lo pongo, y esto es importante, que sepas mirarte en el espejo, pero no exactamente quién te lo está diciendo, pero que sepas lo que cuenten de ti para que puedas cambiar y modular y mejorar, ¿no? Y pongo abajo al final, que es para mí un instrumento que se agota porque el propio evaluador, si tú vuelves a los 6 meses a decir que le evalúe de nuevo a esa persona, te dice, joder, si te lo he contado hace nada, ¿qué nuevo te voy a volver a contar sobre él, ¿no? Y yo creo que de alguna manera, a pesar de que la pretensión, por ejemplo, del Ministerio es que se haga una evaluación 360 continua de los residentes a lo largo de los 5 años de residencia, yo creo que no es muy factible. Y este es un instrumento que hay que utilizar, como yo digo, en un par de veces, como mucho 3, de la residencia, cuando detectas un problema y lo quieres corregir, por ejemplo, ¿no? Yo creo que evaluar es obtener información de la evolución del aprendizaje, y esto es importante, ¿no? Lo digo esto como resumen y finalizando ya mi aportación, y que es importante utilizar instrumentos de evaluación porque necesitamos un registro documental del aprendizaje del residente, sobre todo para cuando tienes problemas. Cuando todo va bien y rodado, esto es fácil, pero cuando tienes un residente conflictivo, hay un lío, hay alguien que se comporta de manera no adecuada, es importante tener documentado todo esto. Y luego que es importante ayudar al evaluador. Queremos que la gente evalúe, queremos que los tutores evalúen, queremos que los compañeros evalúen, pero hay que darles instrumentos claros, que sepan lo que tienen que hacer, qué tienen que evaluar, que no haya dudas, que todo el mundo lo comprenda. O sea, que hay que ayudar al evaluador a evaluar, ¿no? Y como decía también Jesús, es mucho mejor tener muchas fotos, tener muchos instrumentos, mucha información del aprendizaje, que no solamente una pequeña impresión del tutor, ¿no? Y yo no quería meterme mucho más, José Vicente, en más cosas, salvo que tú me lo pidas. Y esta es mi diapositiva de despedida. Perfecto. Pues me parece muy bien porque así le damos paso a Joaquín y luego abrimos el debate y si hay alguien que te comenta alguna cosa, pues porque la evaluación es una responsabilidad social, te lo pide la sociedad. Sí, absolutamente. Tienes que identificar la excelencia y la calidad y en base a ella graduar a la gente para que luego tengan ese progreso en su profesión. Es decir, aquí ahora que parece que no está muy de moda lo de evaluar más que en los realities, porque en los institutos pues se promociona y tal, pero luego la gente quiere poder optar a un puesto según meritocracia, ¿no? ¿Y cómo tienes los méritos si nadie te evalúa? Bueno, pero vamos a pasarle el testigo a Joaquín García Stein para que nos pase los comportamientos profesionales, lo que él quiera contarnos, que es otra cosa que también hay que evaluar. Muy bien, pues nada, muchas gracias, José Vicente. Yo simplemente decirle a Alejandro que bienvenido al club, que ya yo creo que perfectamente la alternativa está dada y que es un trabajo excelente. No sé si lo has publicado, yo por lo menos te animo a que lo publiques porque pues probablemente es una de las pocas aportaciones sobre el tema, sobre el que iba a hablar yo también un poquito, el profesionalismo médico, a propósito de un trabajito, un pequeño trabajo que hemos hecho en nuestra facultad. Y vamos a comenzar hablando un poquito de esta iniciativa del Consejo General de Colegios de Médicos de 2010, que al reflexionar sobre las características y cambios del contrato social médico-paciente, aprobó unas reflexiones en forma de definiciones que pretendían que no se nos olvide a quién nos debemos y a qué nos comprometemos. Este trabajo se inició gracias al quehacer de grandes profesionales, muchos de ellos, muchos lo habréis conocido, el doctor Helios Pardel, que desgraciadamente moriría sin ver culminado su gran esfuerzo pionero. En esta diapositiva vemos las definiciones. Muchas veces son difíciles de consensuar, la de profesión médica, la de profesional médico y la de profesionalismo médico, tal vez la más difícil, la que se menciona siempre que se habla de la necesidad de su evaluación. ¿Cómo la definimos? Sin ella difícilmente
podemos establecer los parámetros necesarios para su estudio. Pues bien, aquí la tenemos, esta definición de profesionalismo médico que fue consensuada por multitud de instituciones y actores, el conjunto de principios éticos y deontológicos, valores y conductas que sustentan el compromiso de los profesionales de la medicina con el servicio a los ciudadanos, que evolucionan con los cambios sociales y que avalan la confianza que la población tiene en los médicos. De hecho, la conocida pirámide de Miller, que antes nos ha presentado Jesús, fue reformulada hace unos años por estos autores, Kruse y Steiner, para añadir un quinto nivel. El nivel quinto, el nivel de la identidad, el ser, el que define las actitudes, valores y comportamientos que se esperan de quien tiene que pensar, actuar y sentir como un médico. Y así pues, se han publicado diversos marcos conceptuales, diversos frameworks, como llaman el público anglosajón, de los que muchos trabajos han emergido, como este, por ejemplo, del American Board of Internal Medicine, que junto a la Federación Europea de Medicina Interna publicó sus ideas al respecto en un conocido trabajo, el Physician Charter, en el que señalaban los 3 principios fundamentales del Physician Charter, ¿verdad? Del chapter, el principio de bienestar del paciente, el de autonomía del paciente y el de justicia social, junto con las principales responsabilidades que nos afectan. Otro conocido marco conceptual es el CAN-MEDS canadiense, establecida por el Royal College of Physicians and Surgeons de Canadá, que identifica y describe las competencias que los médicos necesitan para suplir las necesidades de sus pacientes. Ellos además definieron los papeles que se deben jugar en varias situaciones, como aquí veis a la izquierda, el experto médico, el comunicador, el colaborador, el profesional, el académico, etcétera, etcétera. Otro framework también muy conocido es el de la ACME, el Accreditation Council for Graduate Medical Education, muy conocido, que definió sus 6 competencias nucleares, competencias centrales, que según ellos identifican los pilares sobre los que deben trabajar los médicos practicantes. Posteriormente, el American Board of Medical Specialties incluyó esos 6 principios que aquí tenemos en sus programas de mantenimiento de la certificación. Aquí les muestro también un pequeño resumen del inicio de las características definidas para el profesionalismo en este framework del Accreditation Council for Graduate Medical Education. Y en España, bueno, pues es importante que recordemos que el libro blanco del título de medicina, en el que se basan los actuales planes de estudio, también incluía estos aspectos. Observen esta figura en la que se representan las competencias específicas, inspiradas en este caso en los Global Minimum Essential Requirements en educación médica realizados por el Institute for International Medical Education, entre ellos el de los valores profesionales, actitudes y comportamientos éticos, que podemos recordar en la siguiente diapositiva, en la que señalo el término profesional como en cada uno de ellos y sus derivaciones. También en esta figura recordamos una tabla en la que apareció también en el libro blanco, en la que se señalaba la priorización que diversos profesionales habían dado de estas 7 competencias específicas, y como vemos, la de los valores profesionales, actitudes y comportamientos éticos, pues siempre muy bien valorada, en el segundo nivel de promedio, en el segundo nivel para los profesores funcionarios, también médicos residentes, para médicos sin vinculación con la universidad y para profesores contratados y gestores en el número 1. Como vemos siempre, entonces, una de las competencias mejor valoradas, aparte, por ejemplo, las habilidades clínicas, que fue mencionada también, los fundamentos. Y una vez establecidos los programas de donde podemos obtener mecanismos de evaluación, hemos de decir que hay multitud de estos mecanismos de evaluación que en muchos casos se han producido a espaldas de esos frameworks que
hemos presentado y que valoran diversos aspectos del profesionalismo. Desde luego nadie ha dicho que sea fácil. Este artículo que aquí les cito es de un trabajo de revisión de 2021, es muy reciente. Pueden, si quieren, revisarlo y verán, si lo recuerdan, aquí está el DOI. En la tabla 4 vienen aproximadamente unas 80 o 90 tipos distintos de encuestas y mecanismos para realizar la evaluación. En esta revisión también se identificaron algunas faltas, como el hecho de que no se haga una evaluación longitudinal habitualmente. En el caso de los anglosajones, pues saben que ellos tienen un sistema distinto de admisión a las facultades de medicina, distinto al menos al de las facultades públicas españolas. También se achacaba la falta de métodos que evalúen con finalidad formativa y sumativa, y también métodos de evaluación aplicables a la educación interprofesional. Bueno, pues a falta de un buen instrumento, aunque probablemente tal vez podríamos diseñarlos uno entre todos, partiendo tal vez del que nos ha presentado Alejandro, les quiero mostrar los resultados de un estudio que realizamos en una cohorte de estudiantes de medicina, fueron 180 estudiantes de medicina, y de residentes, 90, en nuestra universidad y dos de los hospitales universitarios, y que se han publicado recientemente. Estoy a vuestra disposición si deseáis algún artículo de estos, aunque aquí están en el DOI, pero especialmente este porque la revista donde lo publicamos ahora se ha discontinuado y no hay forma de encontrar el archivo. Ya he puesto una reclamación a Siendo, que es la editorial que lo publicaba, para ver dónde está mi paper, como yo les he dicho, dónde está nuestro paper. Bueno, en estos trabajos hemos usado uno de esos cuestionarios que han sido usados mucho en Estados Unidos y también en Latinoamérica. Es uno de los más famosos, los más utilizados para analizar la percepción del profesionalismo. No es una evaluación del profesionalismo, es una percepción. Es el del Penn State College of Medicine, el cuestionario de profesionalismo del Penn State, el que se llama el PSCOM. Se publicó en 2015. En este cuestionario, el evaluado debe responder a 36 cuestiones ordenadas en 6 categorías sobre su grado de autopercepción en cada una de ellas. Si las cumple, nunca, muy pocas veces, algunas veces, frecuentemente y siempre. En esta figura, por ejemplo, vemos los porcentajes de los estudiantes de medicina desde primero a sexto. Como vemos, prácticamente las respuestas de siempre y frecuentemente pues fueron aproximadamente las más frecuentemente respondidas. En esta diapositiva lo que vemos ahora son las 6 categorías definidas en esta escala PSCOM. Como vemos, la responsabilidad, el altruismo, el deber, la excelencia, el honor y la integridad y el respeto. Las 6 categorías que definen profesionalismo según esta escala PSCOM, y en esta diapositiva lo que vemos son los porcentajes en los que las medias de que los estudiantes de medicina respondieron a esas categorías en cada curso. Como vemos, prácticamente todas pasan del 80%, diciendo que el 80% efectivamente estaban respondiendo siempre que encontraban que ellos seguían esas categorías. En esta vemos algo parecido, pero para los residentes, R1 a R5, en este caso organizadas con las medias de las categorías, como vemos muy por encima, pero si recuerdan un poquito la anterior, un poquito tal vez algunas por debajo del 70%, que ahora después veremos, parecen estar un poco por debajo de las de los estudiantes, cosa que veremos más claro enseguida. Esta es la regresión de las respuestas positivas, es decir, siempre y frecuentemente la suma de estas respuestas de cada uno de los cursos en la Facultad de Medicina, y la de las respuestas negativas, todo lo contrario, las que faltaban para el 100%. Como vemos, las respuestas negativas son poco o nunca, y las respuestas positivas eran el siempre y frecuentemente. Como vemos, existe un descenso
progresivo, poco a poco, año a año, desde primero a sexto de medicina, una regresión que no es significativa, tiene un coeficiente de correlación muy bajo, pero que efectivamente parece hablar de esa pérdida, de esa percepción conforme va avanzando en la carrera. Y en los residentes, pues algo parecido. El nivel empieza un poquito más bajo que en los estudiantes, con una pérdida de esas respuestas positivas poco a poco a lo largo de los 5 años de residencia. Estas son las diferencias que hay que encontramos en las 6 categorías entre estudiantes en verde y residentes en naranja, aunque no hay diferencia, pero no hay diferencia significativa, no hay significación estadística, aunque vemos que las mejores valoradas son el respeto y el altruismo en los estudiantes y el respeto y la responsabilidad en los residentes. Finalmente, cuando juntamos ambos estudiantes y residentes, vemos claramente esa pérdida negativa de la autopercepción de ese profesionalismo. En este caso está representada por el aumento de las respuestas negativas, es decir, del poco o nunca, que va subiendo desde ese 10% en el primer año de la Facultad de Medicina, aproximadamente el 15% en el último año de la Facultad de Medicina, y vemos cómo sigue subiendo. En este caso, la regresión tenía significación, un índice de correlación de 0,40. Como vemos, este porcentaje de respuestas negativas entonces va creciendo año a año a lo largo de la facultad y de la residencia. Es decir, que podemos concluir que la percepción del profesionalismo desciende significativamente en estos jóvenes médicos. En resumen, a pesar de que hay una falta de docencia directa en las facultades de medicina del profesionalismo, la percepción es bastante buena entre los estudiantes de medicina y residentes, con porcentajes que superan el 70% del máximo que se podría obtener. Pero, sin embargo, los datos también muestran un lento pero inexorable descenso en esa percepción a lo largo de la estancia en la facultad y durante la residencia. Y creemos que sería importante que se realicen intervenciones educativas tanto a nivel de la facultad como durante la residencia para fomentar los valores del profesionalismo e intentar evitar esa caída lenta pero inexorable y clara, muy clara. Pues muchas gracias. Esto es todo lo que yo quería presentarles. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Joaquín. Antes de ir pensando a veros levantar la mano los que queréis intervenir, mientras tanto, 2 apuntes. Uno, respecto a esto último que decías de cómo va empeorando esa percepción. Casi siempre en muchos estudios que se hacen de cómo evolucionan nuestros alumnos desde que entran hasta que salen y luego en la residencia, la sensación es como que empeoran las situaciones, ¿no? Yo siempre comento, o sea, igual que nuestros alumnos cuando llegan a la universidad son aprendedores natos, llevan 15 años escolarizados, o sea, estas personas no solamente están sujetas a nuestra influencia, sino son gente que está madurando en una etapa crítica de la vida y posiblemente esta percepción pueda responder a su afrontamiento de la realidad, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos neutralizarla, efectivamente, lo de hacer acciones, pero ¿qué tipo de acciones son las adecuadas teniendo en cuenta que somos un factor y que estas cosas miden madurez personal, ¿no? O sea, Claro. experiencia vital. Claro, bueno, lo primero de todo, como ya lo he dicho claramente, ¿no? Que es una autopercepción, son los propios estudiantes y los propios residentes los que se valoran a sí mismos, ¿no? Pero incluso ellos mismos efectivamente claramente están diciendo que voy perdiendo este tipo de respuestas, este tipo de comportamientos poco a poco. Sigue siendo buenísimo, por supuesto, ¿no? Pero, por ejemplo, muchos estudiantes me decían, yo no he contestado porque eso del profesionalismo yo eso no sé lo que es. Entonces, efectivamente, en la Facultad de Medicina, pues sabemos que los estudiantes siguen al maestro, siguen al profesor, ¿verdad? Fijándose en lo que hace, en cómo actúa, en cómo se dirige a los pacientes, en cómo, con lo que se le va enseñando a lo largo de la carrera, pero sin una dedicación
específica que yo creo que podría ser interesante. En algunas facultades se han hecho algunos cursos, también gracias a al Consejo General de Colegios de Médicos, sobre profesionalismo, precisamente. Y recuerdo uno precisamente de Zaragoza, creo que Rogelio Altisén lo hizo, y yo creo que sería interesante que al menos, claro, dentro del currículum muchas veces todos sabemos que es muy difícil o prácticamente imposible, ¿verdad? Desde luego los profesores, los estudiantes tienen que tener buenos maestros que les enseñen a comportarse adecuadamente, a ser profesionales, pero no estaría de más que les formemos un poquito en qué es eso de ser profesionales, ¿verdad? Oye, tiene la mano levantada Alex y Joseba, le vamos a dar la palabra a Alex, pero como tú le has indicado lo de si tenía publicado o no, quiero decir que el doctor García Stein dirige una revista de educación médica muy adecuada. Y el doctor Millán también otra. Sí. Será por revistas. No, bueno. Hay medios, Sí, hay sí. medios para enterarnos. Hay medios, Claro, hay sí. medios y es importante la difusión del conocimiento y de estos datos. Claro, ¿no? que sí, Es claro que sí. Fundamental para no guardártelo. Bueno, Alex, sigue, tienes la mano levantada. Bien, gracias. Tengo intención de publicar, pero todavía quiero testar, quiero probar y sobre todo lo que vamos a hacer es ese documento transformarlo en una app para que sea fácil a través de un móvil contestar, más cómodo y en cualquier sitio o momento. Adaptamos a las nuevas tecnologías. Bueno, mi pregunta era muy bien. Para el doctor Jesús Millán, porque me pareció entender de las palabras de Milagros que en el Gregorio Marañón se habían utilizado pues, las encuestas, las evaluaciones 360 durante tiempo y que de alguna manera se han abandonado o no se usan ya con tanta frecuencia, ¿no? Y mi pregunta era, ¿por qué se han abandonado? Si dan una información que para mí tiene valor, o sea, querría saber cuál ha sido su experiencia en este sentido. Nosotros lo utilizamos no de manera generalizada, en una unidad docente con muchos residentes, 8 por año, 40, y por lo tanto se utilizaba durante años seguidos. Y todo el mundo opinaba, como bien has puesto tú, hay ejemplos paradigmáticos en la ficha de evaluación sobre lo que sabía. La secretaría opinaba sobre lo que sabía. Por cierto, me he dado cuenta que el servicio de neurocirugía tiene 2 secretarias. Sí, tenemos 2. Sí. No sé cuántos, tiene 27 médicos, no sé cuántos enfermos, pero mañana se lo voy a decir a la dirección del hospital para que me aumente a mí las secretarias, que nosotros tenemos 6.000 ingresos al año. Bueno, le pedíamos la opinión a todos y todos opinaban. Paralelamente, y me interesa recalcar un comentario que ha hecho José Vicente en uno de los momentos de la moderación. La clave está en no darle a todos los residentes un 3, ¿no? O en todo el mundo es bueno y venga, vámonos que nos vamos con un 10 generalizado. Paralelamente se hacía un gran esfuerzo en la evaluación objetiva en cuanto a las rotaciones, la capacitación, la ponderación por el interés científico, por los trabajos de investigación, etc. Por lo tanto, en esa misma unidad se matizaban muy mucho las calificaciones. Entonces, se quitó por 2 motivos. Se quitó, uno, porque lleva tiempo y necesitas una logística importante para que todo el mundo opine de todos, ¿no? Y 2, porque nos dimos cuenta que los resultados eran convergentes con las evaluaciones objetivas que sí que se estaban y eran necesarias para la evaluación de los residentes. Ese es el motivo fundamental. Ajá. Muy bien. Yo es que me di cuenta de que, yo por eso lo preguntaba, porque mi impresión era que si lo repites de manera muy frecuente, la gente ya no sabe qué volver a poner. O sea, Eso salvo que suceda algo muy, muy evidente, muy traumático, no hay forma de sacar información nueva de valor. Si a mí me preguntan todos los años por Alicia, y va a estar Alicia 5 años porque son las residencias, yo generalmente Alicia la voy a valorar igual todos los años. Eso es. Un poco discriminativo. Bueno, Joseba, cuente. No, Joaquín, una pregunta para ti y bueno, saludarte. Igualmente, decano. Mira,
A ver, andamos con el tema de la ECOE, como bien sabes, siempre con problemas para evaluar la competencia de profesionalismo, ética y relaciones interprofesionales. Siempre nos pasa. Sí. Yo, por ejemplo, en la última reunión ya le comenté a Jorge, le dije, Sí. de 2.000 puntos que repartimos en las estaciones, más o menos, 2.000, tenemos, por ejemplo, anamnesis un máximo de 400, buen número, exploración 300, y nos vamos a profesionalismo, ética y relación, todo junto, y se reparten 40 puntos. Sí. Muchos problemas. Entonces, te iba a preguntar, claro, eso genera ciertos sesgos. Sesgos, a nosotros nos pasa y a muchas facultades que cuando dicen qué nota, qué porcentaje han tenido en ética, pues hay un bajón, también en parte porque igual no les enseñamos lo que tienen que aprender sobre ese aspecto y también en parte porque el sistema tiene sus sesgos, ¿no? Entonces te iba a preguntar, desde el punto de vista teórico, claro, el profesionalismo se evalúa a aquel que ejerce la profesión. En teoría, profesional es el que es graduado y puede tomar decisiones como titulado. Nosotros estamos hablando de estudiantes, me ciño a lo que es el estudiante de medicina, al pregraduado, no al residente, que no está ejerciendo, sino que está incluso con cada vez más problemas para poder hacer incluso entrevistas a los pacientes, etcétera. Claro, problemas claro. Entonces, claro. ¿cómo ves tú este aspecto de la evaluación del profesionalismo? Lo digo porque la evaluación, hoy mismo o ayer me notificaban que habían aprobado ya a la Castilla-La Mancha y ¿cuál era la otra? Lleida, o bueno, dos facultades han aprobado ya el SIC. La Complu. La Complu, pero el sello de la World Federation. Pero la Complu ya han dado la determinación, me dijeron Navarra la Complu y Castilla-La Mancha, te lo puedo confirmar. Vale, perfecto. Las tres universidades. Perfecto. Sé que no es oficial todavía, ¿eh? No es oficial todavía. Ya lo sé. Pero en cualquier caso, vamos a ir todos detrás, Joaquín, seguro, vamos a ir todos seguro, detrás. seguro. Y uno de los aspectos que han recalcado en este proceso de acreditación de los títulos de medicina es, y lo más deficitario es la evaluación clínica, por lo menos para nosotros. Claro. Porque el resto más o menos cumplimos, pero exigen muchas evidencias de evaluación y vamos a tener que poner las pilas todos en ese aspecto. Entonces yo te quería preguntar en concreto con lo que tú has comentado y utilizando la herramienta no la que utilizáis vosotros, sino la ECOE, ¿cómo lo ves para el profesionalismo? Bueno, la ECOE efectivamente valora y debe valorar porque es una de las competencias específicas que utilizamos. Yo no recuerdo exactamente, pero yo creo que cuando definimos los porcentajes no estaba esto en el 10% originalmente. Sí, un 10, exacto. Un 10% más o menos. O sea que al menos eso, claro. Siempre en el nivel apropiado cada una de las competencias. Desde luego, el profesionalismo no lo puedes evaluar en estudiantes de medicina, pero sí puedes evaluar algunas de esas categorías que decía yo que son importantes, ¿no? Y muchas de ellas, por ejemplo, algunas de ellas se evalúan en las propias habilidades de comunicación, como la empatía, el respeto al paciente, la responsabilidad, el deber, etcétera, etcétera, que eran algunas de esas categorías que yo pongo ahí. Pero, configurantes, claro. Claro, pero yo creo en las habilidades clínicas. Entonces, luego, muchas veces, por ejemplo, en las relaciones interprofesionales se valoraba el enviar una interconsulta a otro médico, que yo en mi facultad lo hacíamos, y yo decía, digo, esto no son, digo, bueno, podrían ser relaciones interprofesionales, pero no es enviarle, querido colega, ¿me puedes ver a este paciente? Sino que tú hables con el colega, a ver cómo hablas con él, si te respeta, si no lo respeta, no, este no sabe, este sí sabe, tal, ¿no? Pero yo creo que no es tan importante la evaluación del estudiante del profesionalismo como que le enseñemos qué es eso, porque es que ni siquiera, claro, tenemos que evaluar efectivamente, todos vemos los chicos que son súper educados, los chicos y las chicas que son súper educados, que se presentan perfectamente, que van muy bien arreglados en general, ¿verdad? Y que son educados, que preguntan, que miran a la cara a la gente. Pues esas son las formas de que tenemos que comprobar que los estudiantes saben hacer eso. Y es relativamente sencillo decir, oye, tienes que ser más amable, tienes que mirar a la gente, poco a poco, ¿verdad? Pero sobre todo, como te digo, en la facultad yo creo que lo importante ahora mismo, ya que prácticamente no tenemos casi nada, es a que les hablemos de ello.
que les hablemos de la importancia de ser un profesional y de esas categorías, o las que digamos, por ejemplo, las que ha diseñado también Alex, ¿verdad? Que deben cumplirse poco a poco y en las que todo el mundo luego, pues hombre, todos conocemos a nuestros graduados, son excelentes médicos y se portan la maravilla, pero también conocemos algún caso de alguien que un día, pues vamos a decir, tiene un mal día, ¿verdad? Entonces en la ECOE, pues yo creo que habría que aumentar ese porcentaje en el 10%, pero efectivamente buscando no esas comunicaciones entre servicios, sino buscando esas categorías que hacen pensar en que el médico efectivamente se está comportando adecuadamente, escucha, informa adecuadamente, es empático, sabe ponerse en el puesto del otro. En fin, un poquito todas esas cosas que, independientemente de que sepas todo lo que tienes que saber de medicina, lógicamente, pues son las que completan. Dice, qué buen médico es y qué buena persona es, ¿verdad? Que eso es casi tan importante como lo primero, como ser buen médico. Gracias, Joaquín. No sé, José Vicente, si me dejas una cosa a propósito de la pregunta del decano. Claro, el profesionalismo tiene una enseñanza y un aprendizaje que es eminentemente longitudinal. Y por lo tanto no es subsidiario de una asignatura o de un examen. No. Está infiltrado en todas nuestras actuaciones, ¿no? Y por lo tanto está salpicando todo el plan de estudios. Y además está salpicando con todo el plan de estudios, no con una serie de créditos que tengan no sé cuánto valor, etcétera. No. Está salpicando con actividades que son distintas a las habituales. Es muy difícil enseñarlo en el aula, ¿no? Hay que enseñarlo en la práctica. Hay que con el comportamiento, efectivamente. Con casos, con role player. Nosotros utilizamos seminarios de dilemas de la práctica clínica. Por ejemplo, casos conflictivos desde el punto de vista ético. Les proyectamos una película para que ellos identifiquen los valores positivos y negativos de la profesión médica. Y luego ellos lo trabajen y así, y lo compartan y discutan, etcétera. Por lo tanto, claro, al fin y al cabo tiene cierto sentido que en una ECOE, es decir, en un examen aquí y ahora, tenga escasos puntos, pero en todos aparecen. De hecho, por ejemplo, en la práctica clínica, en el portafolio de la práctica clínica, claro, no lo he tenido, no he hecho las referencias a los descriptores en la observación estructurada, pero en el descriptor profesionalismo nosotros valoramos. Se presenta el médico, muestra respeto, crea un clima de confianza, es empático, se comporta de forma ética y considera los aspectos legales llegado el caso, atiende a las necesidades del paciente, crea confort, mantiene la confidencialidad. Y eso se evalúa en toda la práctica clínica, en cuarto, en quinto, en sexto. Es decir, por lo tanto, se va salpicando de esto, ¿no? Se va enseñando y valorando, digámoslo así, con estrategias pues distintas de decir, bueno, y ahora nos vamos a examinar de profesionalismo, ¿no? Efectivamente. Correcto. La transversalidad. Mientras están Inma y Marta esperando, mientras Inma actúa pone su micrófono en marcha, quería comentaros que es cierto que parte de movilizar este seminario, detrás de ello hay varios leitmotivs. Uno es lo del sello internacional y el déficit de la evaluación de la práctica clínica, que ponerse las pilas, y otro, el que comentamos de que el MIR ahora tiene también sus porcentajes, es decir, toma un peso de reconocimiento de los niveles de desempeño y la recertificación está en el futuro. No sé si nosotros la veremos o nos tocará, pero posiblemente esto creéis que no nos tocará a nosotros o a alguien evaluarlo entre pares. Dejo la pregunta nada más. Inma, tienes la palabra. Buenas tardes a todos. Un placer que el doctor haya organizado estas charlas. A mí me encanta este tema y mi pregunta es la siguiente. ¿Estamos con nuestro sistema de selección de entrada a las facultades de medicina perdiendo talentos y gente que probablemente tenga unas capacidades especiales? No lo evaluamos. No lo evaluamos, no. No lo evaluamos, pero ya hay movimientos para hacerlo, ¿verdad?
Marta. Sí, sí. Ya hay movimientos Ahí para lo hay. hacerlo. Y de lo hay. hecho, la ley lo permite. La ley lo permite, los grados se pueden, no sé si tiene que estar escrito en el verifica de cada facultad, pero se permite y se puede hacer, ¿no? Y bueno, en España no se ha hecho, se hace esto en las facultades privadas, ¿no? Que se hace una admisión también o se valora alguna cosa más, además de los conocimientos de bachillerato y demás, pero está viniendo efectivamente y tendremos que tomarlo al toro por los cuernos, ¿verdad, Inma? Yo creo, estoy totalmente de acuerdo, incluso en instaurar en todos nosotros en lo que llaman el currículum oculto a nivel empresarial, que hay otras capacidades que muchas veces no se valoran. Yo he visto seleccionar en empresas a gente que piden un nivel de inglés X, pero ese candidato tiene unas características en la entrevista y lo han cogido con menos nivel del que piden de inglés simplemente por sus características personales, su trabajo en equipo, etcétera, etcétera. De todas maneras, yo te digo una cosa con todo el cariño y un poquito en plan de broma. Como no paran de abrirse facultades de medicina, pues no va a haber problema y todo el que quiera estudiar medicina va a poder hacerlo. Sí, la verdad es que se están abriendo como churros, sí. La última es la de Almería, creo que lo leí ayer. La de Huelva, de Huelva. La de Huelva. Bueno, pues yo leí la de Almería, Joseba. Sí, la de Almería está aprobada y la de Huelva. La de Almería, 60 plazas. Yo lo vi, la noticia, 60 plazas. Y Huelva, probablemente también, y luego la otra era Jaén. En su momento Jaén, eso lo aprobó la Junta de Andalucía con el PSOE hace, yo creo que era decano yo todavía, hace más de 10 años, pero parece que ya van a ponerse en marcha. Así que, pues, Inma, más tarde o más temprano, todo el mundo que quiera ser médico va a serlo. Con lo cual Inma, no se va a quedar nadie fuera. Para tu tranquilidad te diré que, y por cierto, no sé, porque no está ahí reflejado, Inma es nuestra vicedecana coordinadora del hospital de Donosti, que es médica cirujana y profesora agregada vinculada recientemente. Muy bien. Muy implicada en nuestra facultad en estas tareas. No se ha puesto la cámara, que la veamos. Bueno, yo es tímida, es tímida. Soy fea, ¿eh? Ella es muy modesta, yo... Eres fea, eres facultativo especialista de área. Por eso. Bueno, quería comentarte, casualidad, que ayer estuve media hora tomándome un café con la señora rectora hablando de eso que acabo de preguntar. Y ya te contaré las pegas que me puso. Claro. Me puso pegas, pero bueno, está abierta a abrirlo, a discutirlo. Es que es muy difícil, pues eso hay que hacerlo. Joseba, te apoyaremos. Muy serio, eso hay que hacerlo muy serio. Pero pasa que tiene que ser muy objetivo, porque con toda la presión que hay de entrada y de acceso a la Facultad de Medicina, como te equivoques en algo y valores algo que no toca, sales de los medios al día siguiente. Como aquí estamos en un foro muy determinado, os diré que la fuerza del problema va a forzar la solución a él. Sí. O sea, el estudio que publicaste tú, Joaquín, con este grupo, el síndrome, o sea, cuando el burnout llega a nuestros estudiantes, ya no solo a nuestros profesionales, es que algo pasa. Hay una empresa en Madrid que se nos presentó en un seminario que tuvimos hace un mes aquí, no directamente, sino que se comentó, ¿no? Y además creo que lo comenté, que tiene sistemas objetivos de determinar perfiles no profesionales solo, sino de todo tipo. Dice, vamos, en todos los realities te piden qué es lo que quieren que hagan y adivinan, ¿no? Claro. Son el data mining de los rasgos y tal. Digo, eso se podría aplicar al perfil más adecuado, porque lo cierto es que no es normal que en nuestros estudiantes con el sistema de nota, dicen que tiene que ser objetivo, sí, pero luego tenemos un fracaso y tenemos unos problemas que no proceden. No es de recibo que el 37%, perdona, de los especialistas españoles no estén de acuerdo con la especialidad que están ejerciendo después de los sistemas que tienen y siendo pudiendo elegir. Algo y fíjate que, otra vez más, no hablamos solo de la facultad, sino del continuum. También, ¿no? Totalmente. Porque luego, igual que han entrado en la facultad, van al MIR y sigue suave. Sí. Pero tenemos a Marta Elordu esperándonos. Marta. No se te oye, Marta. Voy a intentar ir rapidísimo porque sé que estamos muy tarde, perdón. Bueno, yo realmente estoy en una facultad privada, soy vicedecana de medicina en la UIC, en Barcelona, en la Internacional de Cataluña. No voy a
hablar de esta parte de la admisión, porque nosotros la hacemos dándole importancia casi al 50% a la parte personal, además de las notas. No, yo quería decir que nosotros, por ejemplo, el único casi motivo por el que suspenden los estudiantes en sexto es por el profesionalismo. Nosotros recogemos, estoy totalmente de acuerdo con Jesús, que realmente el currículum de la formación profesional está infiltrado, salpicando todo el currículum, y así debe estar desde primero. En primero se les tiene que ir hablando, en segundo, en tercero, y nuestras evaluaciones, como ha dicho Jesús, también incluyen en las prácticas, pues, cómo es el comportamiento con los pacientes, cómo se integran, etcétera, o sea, cómo se integran en los equipos, puntualidad, etcétera. O sea, esto un poquito que explicaba Alejandro para los residentes, nosotros lo hacemos desde tercero a los estudiantes. Pero en sexto vamos recogiendo pues desde comentarios de los tutores, faltas de asistencia a alguna sesión tutorial, algún comentario, bueno, vamos recogiendo información. Y dentro de los diferentes rotatorios hay uno en concreto que es más chiquito, que se suspende si hay una falta de profesionalismo. Y el alumno, vamos recogiendo, pues un poco, tiene un tutor personal que le va diciendo, oye, pues esto no puede ser, o pues yo qué sé, pequeños detalles, hay una lista de aspectos que nosotros le decimos que se tienen en cuenta, y en el caso de suspender es un suspenso real, porque suspenden la asignatura, y para recuperarlo les hacemos hacer una reflexión profunda de por qué piensas que has suspendido, qué piensas hacer para corregir esta actuación, y la tiene que defender delante de un tribunal de 5 profesores, que le ponen un poco en la brecha del por qué, ¿no? Y la verdad es que la experiencia ha sido muy buena. Nadie lo quiere suspender, pero la verdad es que suspendemos a 1, 2 o 3 alumnos al año por este motivo. No les hacemos recuperar al año siguiente, sino que lo pueden recuperar como en segunda convocatoria, sí, antes de final de curso, pero nos ha ido muy bien, porque es una manera de darle importancia y al final incluso llegar a suspender por este motivo, ¿no? Es una pista solamente y no me quiero enredar más. Bueno, muy buena iniciativa. Retomo, lo que pasa es que ahí, Marta, conozco la UIC y la queremos mucho porque realmente en medicina, incluso sois de los que lo habéis hecho muy serio desde el principio, pero claro, entre la pública y la privada eso es un mundo. Yo me imagino haciendo esto nosotros en una pública, qué complicado que lo tendríamos. Y le vamos a dar paso a Beatriz, que está también con la mano levantada y así también nos da su visión. No la veas. Buenas tardes. No, bueno, yo buenas tardes y muchas gracias, porque bueno, lo he disfrutado muchísimo y quería hacer una pregunta a todos los que habéis participado, bueno, en general a los que sabéis mucho más de esto que yo. Yo soy profesora en primero y tuve la oportunidad, lo digo para contextualizarlo, de rotar fui al Imperial College a hacer pues a ver cómo tenían montado el currículum de medicina, y una de las cosas que me sorprendió muchísimo y que creo que tiene que ver con esto, a ver qué os parece a vosotros, es que desde primero a los estudiantes les hacen súper conscientes de lo que es ser médico, más allá de lo que tienen que aprender, o sea, de las cosas que estáis diciendo ahora. Muy conscientes de muchas maneras, que tiene mucho que ver también con lo que ha dicho Marta, con lo que ha dicho Jesús, de que esto es una cosa que tiene que estar salpicado de manera longitudinal en todo el currículum. Y pensaba, ya supongo que es hacer un salto mortal, bueno, ¿en qué pensáis de empezar a formar a estos chicos de su profesionalismo, siendo conscientes desde primero de la importancia que tiene cuidar ponerte en el lado del otro, de la empatía, del cuidado, de la comunicación y de todas esas cosas? Porque realmente mi percepción es que el estudiante de primero de medicina no se diferencia mucho en ese sentido de otros estudiantes de ciencias de la salud, sin quitar ninguna importancia, pero me sorprendió mucho en Inglaterra cómo eran desde el día 1 les formaban en esta conciencia de lo que ellos son. Totalmente, Beatriz, eso debería hacerse, pero tenemos un problema. Yo siempre voy a lo difícil. ¿Cuántos médicos quedamos en primero de medicina? Yo me parece que soy el único este año en mi facultad. Y dentro de poco en las asignaturas básicas no va a quedar nadie médico. En las básicas, que básicas vamos en primero, segundo hasta tercero. Pero vamos, sí, tienes toda la razón. Porque eso no quita para que desde decanato, desde la dirección académica, desde el centro, efectivamente deba hacerse eso.
una visita de un buen médico conocido de la ciudad, de la facultad, de la universidad, efectivamente, que hable a los estudiantes de qué es ser médico, por qué es la profesión que van a tener ellos dentro de 6 años. Yo creo que es una cosa que no costaría mucho trabajo hacer y que efectivamente habría que hacerla, habría que prepararla, pero que de nuevo en las públicas nos cuesta mucho trabajo hacer las cosas, ¿eh? Mira, yo creo que en esto... Jesús, perdona, habla. No, si no se me va a olvidar lo que quiero decir. Nada, perdona tú. Yo solamente es que esto yo lo uniría con algo que ha salido también varias veces un poco transversal, ¿no? Se ha dicho la reflexión, cuando les decimos que hagan el portafolio o que recuperen, o sea, que sean conscientes de lo que viven, de lo que aprenden, de lo que están experimentando. En el fondo, en la universidad, yo creo que lo que nos falta es algo tan humano como el ser consciente de, el reflexionar. Cuando el alumno aprende algo, dile, ¿qué estás haciendo aquí? Y eso nosotros en primero lo tenemos, o sea, gracias a Dios todavía tenemos disección. Lo que pasa es que nos cuesta coger y decir, cuando vamos a disección, ¿qué es lo que tenemos? Y eso me pongo una medalla porque somos de los de la Escuela de Escolar de Zaragoza, que algunos los conoceréis porque hay muchos catedráticos de anatomía por ahí. De estos se disecaba el cadáver entero por una concepción holística del ser humano. O sea, no se diseca una rodilla, no se diseca la cara, el brazo o el pie, sino que tenemos a una persona que donó su cuerpo y que se le diseca esta región hoy, la otra mañana, como si se le hiciera una intervención. Pero esto incluso entre los colegas es difícil de que sean conscientes de ello. Digo, pero este es el por qué unos trocean al individuo y otros lo mantienen con todo lo que eso cuesta, ¿no? Entonces, claro, si al alumno hay 2 funciones que son sumamente humanas. Una es celebrar las cosas antropológicamente y otra es reflexionar. Nuestros alumnos aprenden a celebrar porque desde pequeñitos en la calle celebran cumpleaños, pero el reflexionar no es una función innata. O sea, hay que educarla, hay que enseñarles a pensar y a reflexionar y hay que incitarlos. Y cuando hacen ese portafolios o hacen esas cuadernos de prácticas, incitarles, esto se hace por esta razón, que requiere tiempo, como le decía Jesús, que es el problema, ¿no?, de ellos. Perdona, Jesús. A mí me parece muy bien. Yo tengo una idea que no sé si compartís. Yo creo que el alumno de medicina se pone demasiado tarde la bata para ejercer como médico, para aprender medicina. Se pone demasiado tarde la bata. Hay facultades en las cuales se pone la bata en cuarto. Ya la generalidad es que se ponga la bata en tercero, ¿no? Pero se le debería poner antes, porque para que un alumno de medicina en fin, celebre algo, por seguir lo de la celebración, es el primer día que se pone la bata. Eso sí, cuando se matricula de medicina y cuando se gradúa de medicina son 2 momentos históricos, pero entre medias hay otro momento histórico que es el día de la bata, ¿no? El día que se pone la bata. Y eso dificulta pues estrategias como las que señalaba Beatriz, es decir, que a partir de cursos muy básicos, ¿no?, se empiece en la medida que toca, ¿no?, porque claro, no se le puede dar problemas sofisticados en primero, ¿no?, pero sí que debe vivir la realidad de lo que significa ser médico. El problema también es que tenemos profesores que en primero ahora mismo son profesores, la mayoría de básicas y no médicos con muchísima frecuencia, y nosotros, incluso los profesores de clínicas, es que no sabemos enseñar esto bien. Si es que el profesorado... me estaba ya acordando al hilo de algún comentario que he oído en alguno de vosotros, decía Miller, el de la pirámide de Miller, ¿no? Decía que es que en el mundo nos encontramos con 3 situaciones en las cuales nos encontramos de repente y nunca nos hemos preparado para ellas. Una es que nos casamos. Si no sabemos lo que es eso, pero nos casamos. Otra es tener un hijo, que no sabemos lo que es hasta que no lo tenemos. Y otra es ser profesor de medicina. Hasta que no somos profesores de medicina no lo sabemos realmente, ¿no? Y no tenemos experiencia en esas cosas, ¿no? Ahondando en lo que decías antes de darle la palabra a Joseba, que tiene levantada la mano, yo les digo a los alumnos que el día que se matriculan de medicina, la vecina se entera o el vecino y ya le dice, oye, ¿qué puedo tomar para esto que me duele la tripa? Digo, esto es muy importante que lo tomen conciencia. O sea, y no los preparamos para ayudar a su vecino. Imagínate, Joseba...
Sí, yo, por cambiar de tercio, bueno, sobre este tema tan interesante, ¿cuándo deben tener el primer contacto con el paciente y con el entorno sanitario los estudiantes? Bueno, de esto podríamos, estoy seguro, debatir muchísimo y sobre todo de las dificultades reales que hay para poder llevarlo a cabo, porque yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo en que debería ser así, pero también todos estamos de acuerdo que luego a la hora de practicarlo es muy difícil por 1000 razones. Bueno, yo quería hacer un cambio de tercio y dirigirme a nuestro compañero Alex, que ha hecho una presentación que me ha encantado, sobre todo más dirigida a lo que es la tutoría y el residente. Y bueno, yo te planteo aquí un reto, ¿no? En este foro en el que estamos, aprovechando que todavía me quedan unos años de decano y que tengo cierta autoridad para esto, decir, bueno, oye, eres profesor de esta facultad y te damos la potestad para que montes un 360 grados en algo clínico, una asignatura, un curso, lo que quieras en la facultad. Claro, ¿qué opinas? ¿Qué dificultades verías para montarlo en grado? Porque claro, tú estás hablando de una iniciativa muy bonita en residentes, ¿no? Que es un sitio donde puedes hacer una evaluación 360 grados del profesional, ¿no? O lo que es profesional. Pero en el grado, ¿se puede aplicar esto al grado? Hombre, yo creo que sí. Lo que pasa que los matices seguro que son diferentes, ¿no? A los estudiantes hay que ir empapándoles desde el principio. Yo cuando les tengo en prácticas, les pongo en situaciones y yo les digo, tenéis que hablar vosotros. Y les digo, mira, tenemos un paciente en coma, está en la urgencia, son los médicos de urgencias. ¿Qué vais a hacer ahora con él? Y se quedan callados. Digo, no, que hemos venido a hablar, que es vuestra oportunidad. Sois los médicos y ¿qué vais a hacer ahora con este paciente? ¿Qué vais a hacer en esta situación? Y empiezan, yo un escáner, yo resonancia, yo analítica, yo no sé qué. Y les digo, oye, ¿alguno vais a salir a hablar con la familia? O sea, ¿les vais a decir que está muy grave? ¿Sabéis que se os puede morir, que se os está muriendo? ¿Sabéis que además la familia, como lo digáis así muy a bote pronto, algunas veces reaccionan de manera anómala? O sea, todo esto es que, claro, yo los que tengo son estudiantes de cuarto. Pues claro, cuando se van de la práctica, que les tengo varios días, se van contentos. Pero claro, es que creo que nadie les vuelve a poner en esta situación en los siguientes meses, o no sé, es que realmente les enseñan, no, es que tienes que hacer una punción lumbar, tienes que hacer tal, pero es que no les enseñan a enfrentarse a las personas. Y a mí me parece tan importante. Yo sufro mucho cuando tengo alumnos de prácticas en el servicio que son de sexto, los que vienen al practicum, y es que no les dejamos hacer nada, no podemos dejarles hacer nada. Joder. Y digo, pero si es que estos tíos tenían que estar aquí hablando con las familias, recogiendo información del paciente a pie de cama, rellenando, ¿por qué no?, un consentimiento informado por una transfusión de sangre. No lo sé, o sea, pero creo que no les enfrentamos a la realidad, ¿no? Y de alguna manera no puedes evaluar aspectos profesionales si ellos no están en la realidad. No puedes. Yo creo, Joseba, que hay que identificar tareas complejas para que ellos aprendan cosas. Y una de ellas puede ser informar o hablar, no sé. Alex, totalmente de acuerdo. Totalmente. Fíjate, Alex, lo importante que has dicho ahí en el discurso entreverado, ¿no? Llegan los de sexto y no me dejan que hagan nada, ¿no? ¿Qué tarea compleja puedes encargarle tú a un alumno de sexto? ¿Compleja o sencilla? Pero ese es otro debate, ¿no? O sea, es la realidad social, legislativa y sanitaria en la que estamos. O sea, pues bien, pero... Oye, son las 8:10 casi, yo estoy a gustísimo, no sé, como la gente... La ventaja de esto es que el que tenga que irse, pues se va y ya está, ¿no? Y si hace falta un café, pues uno se lo pone, pero no sé si es muy pertinente. Incluso Mila se ha conectado, parece que está en la estación, ¿no? Sí, sí. ¿Estás en la estación, es que Mila? He llegado a la estación, sí. Entonces ahora ya me he conectado. Como ves, aquí seguimos pues compartiendo cosas que nos emocionan. Yo no sé si encontramos futuro o no. Esto que decía Alex también, y uniéndolo con otra cosa que ha comentado Jesús, que decía, hasta la templanza se puede enseñar y evaluar, ¿no?
El hacer consciente las cosas es tan importante. Creo que fue con Alex que el otro día hablábamos de la didáctica de la espera. Si al alumno, cuando está siguiendo a la bata blanca, perdiendo el tiempo por los pasillos, se le hiciera consciente de que no está perdiendo el tiempo esperando a ver un paciente, está esperando porque en medicina tiene que aprender a esperar, a ver cómo evoluciona. Que el catarro se va a ir con tratamiento en una semana a la gripe y con 7 días sin él. Con lo cual, o sea, hacer la didáctica de lo que estamos. Y en medicina no tenemos didáctica de nada. Los que hacen el curso el máster, tienen didáctica de las matemáticas, de los idiomas, y no hay didáctica ni de medicina y, por supuesto, de ninguna especialidad, ¿no? Y hay cosas que tendríamos que... Y José Vicente, yo añadiría eso, que no sé si son solo mis alumnos y mis alumnas, pero tienen una dificultad grande a esperar. El alumno de medicina especialmente, que es muy competitivo y quiere saber la respuesta, y les presentas un caso, le dices, no quiero que me diga la respuesta, quiero que lo trabajéis de esta manera. Pues no hay manera. O sea, el minuto siguiente te tienen que decir, es tanto, le pondría tal tratamiento. Digo, que no te estoy pidiendo eso. Y entonces se enfadan y me ponen y les paso una encuesta y me dicen que no saben para qué sirve eso. Y claro, les vas a empezar a enseñar y a comentar el metaaprendizaje. Aprovechando ¿Qué es eso? Quiero que hagáis consciente lo que no sabéis antes de que aprendáis. Eso no lo entiende el estudiante, por lo menos los míos. Igual también es cierto que yo doy clases en quinto, en farmacología, y vienen de una dinámica muy diferente, claro. Si eso desde primero lo hicieran, no tendrían ese problema. Pero claro, si de repente tú les insertas de repente una metodología diferente en quinto, pues se desubican y no saben manejarlo. Se enfadan, se rebelan, todos los años se rebelan. En algún momento tienen que oírlo, porque une esto con lo último que ponía Mila, aprovechando que está ahí. La incertidumbre, el médico del futuro, pero siempre ha sido, es la didáctica de la incertidumbre. Tiene que saber esperar. Hay que meterles en el metaverso, unas gafas tridimensionales y que recorran el pasillo. Ya verás cómo les parece que están aprovechando el tiempo. Sí, yo al oír la palabra de espera del médico y al oír la palabra del pasillo de Mila, voy a decir mi opinión porque se la he transmitido a ellos y se lo he transmitido. Yo creo que uno de los sitios donde son más sensibles para la formación como médico son las salas de espera de los hospitales. Yo a veces he hecho el ejercicio de ir a tomar un café a la máquina de café, ¿no? En una sala de espera llena de familiares de pacientes. Y los he tenido allí mientras sale la máquina de café, los primeros sorbos de café. Y luego les he preguntado, ¿qué has sentido al estar ahí? ¿Qué has sentido? Porque no hay nada más dramático que la incertidumbre de los familiares de un paciente que no sabes lo que va a pasar, no sé qué, no sé cuándo. Es absolutamente ilustrativo ver las caras que hay en las salas de espera de los hospitales. Y esa tranquilidad que efectivamente yo creo que hay que inculcarles a ellos, que como dice el decano, pues están por la labor de decir, venga, y luego los pones en situación de emergencia y dices, no, pero es ahora cuando tienes que correr, ¿no? Que si no se te muere. Y total, que los tiempos no los manejan bien, no. Bueno, son las 8:15 casi. Muy bien. Mis queridos colegas, muchas gracias a los que han participado por su participación, a vosotros por estar aquí y a los que han aguantado hasta estas horas, pues porque han podido con el interés a sus investigaciones. Yo creo que hay cosas buenas para entresacar. Si alguno quiere comentar alguna cosa como cierre. Y temas para el futuro. Exactamente. Ale, Abur. Acuérdate del vídeo, Joaquín. Sí, por supuesto que sí.